Voy a compartirles pantalla. Bien, buen día. Vamos a estar trabajando con el siguiente ejercicio. Dice así. ¿Pueden ver la pantalla? Sí. 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 Dice así. Se puede ajustar una máquina de refrescos de tal manera que llene los vasos con promedio de μ onzas por vaso. Si el número de onzas por vaso tiene una distribución normal con una desviación estándar igual a 0.3 onzas, encuentre el valor de μ de tal manera que los vasos de 8 onzas solamente se derramarán el 1% del tiempo. Entonces vamos a hacer algunas observaciones. Primero vamos a definir la variable aleatoria. ¿Cuál sería la variable aleatoria? Llamémosle X a la variable aleatoria. ¿Cómo se define la variable aleatoria? ¿De qué manera? En este caso, según el ejercicio. Jóvenes, ¿de qué manera? ¿Qué está midiendo la variable aleatoria en este caso? Les voy a dar que lean un minuto el ejercicio. Creo que mucho tiempo, un minuto, medio minuto, para que lo lean y vean cuál es la variable aleatoria. Porque fíjense que el definir la variable aleatoria hace que todo sea más sencillo. A ver, definamos la variable aleatoria. A ver, ¿quién me dice qué mide la variable aleatoria en este caso? Recuerden que en este momento no estoy calculando probabilidades. Lo que estoy haciendo es definiendo la variable de estudio o la variable aleatoria en este caso. La llenada del vaso, no sé. Ah, pero en realidad no es llenada del vaso porque todavía no lo hemos llenado. O el promedio. Ah, el promedio La llenada del tampoco. vaso. El promedio tampoco, porque no dice que es el promedio, sino que tiene como un nombre específico ahí. Dice que si el número de onzas por vaso, entonces esta variable aleatoria está midiendo el número de onzas por vaso. El número de onzas por vaso. Entonces ahí ya tenemos nuestra variable aleatoria. Dice que nuestra variable aleatoria X se distribuye normal. Entonces dice que nuestra variable aleatoria X se distribuye como una normal. La media. ¿Cuánto vale la media? En este caso. ¿Cuánto es la media? ¿Tiene un valor en específico? ¿Como dato numérico? 0.3. 0.3 dice que es la media. No, esa es la desviación estándar. Sigma de 0.3. Ajá, muy bien. ¿Y la media? ¿Se acuerdan ustedes la palabra clave para saber cuál era la media de la distribución? ¿Lo recuerdan? No han estudiado, ¿verdad? Es algo que lo vimos antier. Promedio. El promedio, ¿verdad? Muy bien. El promedio. Entonces, en este caso, si ustedes se fijan, lo que voy a hacer es ponerle un signo de interrogación. ¿Por qué le pongo un signo de interrogación en este caso? A Porque ver no si está alguien me definido dice. el promedio, solo es μ. Ahí dice que solo es μ.
Exacto, ¿verdad? Le pongo un signo de interrogación porque me dice que es mu. O sea que lo que está diciendo es, ese valor es desconocido. Entonces, al ser desconocido, entonces le pongo un signo de interrogación para saber que no lo tengo. Entonces, voy a fijar mi objetivo y voy a saber que lo que yo ando buscando es algo que está desconocido, que en este caso es la media. Bien, ¿y desviación estándar? 0.3. 0.3, ¿verdad? Desviación estándar de 0.3. Vamos a ver. Estos serían como parte de los datos del ejercicio. Parte de los datos del ejercicio que me van a servir para poder identificar cada uno de los detalles. Entonces, ahora viene la pregunta. Dice así. Encuentra el valor de mu de tal manera que los vasos de 8 onzas solamente se derraman el 1% del tiempo. ¿Qué significa que los vasos de 8 onzas solamente se derramen el 1% del tiempo? ¿Qué significa? ¿Cómo lo pueden interpretar ustedes? A ver, denle alguna interpretación a esa parte. Dice que encuentra el valor de mu de tal manera que los vasos de 8 onzas solamente se derramarán el 1% del tiempo. ¿Qué me están diciendo ahí? En otras palabras, o si ustedes lo ven en alguna forma sencilla de decirlo. Ayúdenme con eso, a ver qué ideas tienen. No hay problema, no pierden ni un punto, ¿verdad? A ver qué ideas tienen. ¿Qué significa que se derrame el contenido? El Que éxito o va a no. perder onzas. Ah, va a perder onzas, o sea, pierde líquido, ¿verdad? Pero el vaso pierde, el vaso como Sí, tal, eso veo yo. ajá, pero el vaso como tal pierde onzas. Si dice que se No, derrama, sí, yo digo que sí. Pero el vaso que estamos llenando pierde onzas. El vaso que estamos llenando pierde no, onzas. El vaso pierde no, onzas. porque Cambia el vaso, se vuelve más pequeño. no, Pero ¿qué es lo que se pierde entonces? No, el vaso no, sino que se pierde el líquido. Ajá, muy bien, se pierde líquido, ¿verdad? ¿A quién le puede interesar un ejercicio como este? ¿Han visto ustedes en las comidas rápidas que tienen una mm, maquinita para llenar los refrescos? Y muchas veces uno cuando va a llenar el refresco va descuidado y entonces se le rebalsa, se sobrepasa, ¿verdad? Entonces esa pérdida de líquido es pérdida de dinero. ¿Le van a dar menos onzas al cliente? ¿Quién pierde el dinero? ¿La empresa o el cliente? La empresa. la empresa. La empresa pierde, ¿verdad? La empresa pierde. Muy bien. Entonces, a las empresas les interesaría saber en cuánto porcentaje se va a derramar el líquido. Y dependiendo del número de onzas que tiene el vaso. Muy bien. Para saber cuánto pueden perder en esa cantidad de dinero y así, pues ponerle un precio fijado al fresco para saber que deben de cobrarlo con anterioridad por cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, jóvenes, quiero que me ayuden ahí un poquito viendo cómo planteamos eso. Primero, ¿qué significa el 1%? Que de 100 vasos que se puedan llegar a servir, uno de ellos se puede derramar. Sí, podría verlo así, pero en este caso no tiene una cantidad
de vasos que se están llenando, ¿verdad? Pero sí, se puede ver como que 1 de cada 100 vasos que se están llenando se pueden derramar. Pero ese porcentaje, ¿qué es lo que les están dando ustedes ahí en realidad? ¿Les están dando una probabilidad? El ¿Les dan una fracaso. probabilidad? ¿Les dan una probabilidad? Sí. Sí, les dan la probabilidad de que el líquido se derrame, sea 1%. ¿Estamos claros, jóvenes? Sí. Sí, muy bien. Necesitamos algo más para poder armar esta parte. Entonces, para ello les voy a mostrar una imagen y a ver si así me ayudan ustedes un poquito más, porque no me están ayudando mucho. Tienen que ayudarme un poquito más. Les voy a mostrar una imagen. ¿Ven la imagen del GIF, del vaso que se está llenando? ¿Ven la imagen, jóvenes? Sí. Sí, ven la Sí. imagen. Ajá, muy bien. ¿Qué es lo que pasa a medida que se va llenando el vaso? ¿Qué es lo que va sucediendo? Y si ustedes se fijan, ahí no se derrama, ¿verdad? Pero si siguiera introduciendo ahí líquido, ¿qué pasaría? Se derrama, ¿verdad? ¿Y qué pasó en palabras sencillas si se derrama el líquido? ¿Qué pasa si se derrama el líquido? ¿Qué es lo que está sucediendo si se derrama el líquido? Se cumple esa posibilidad, o no sé. No. Pierde onzas. ¿Quién pierde onzas? El vaso. El vaso pierde El onzas. líquido que está en el- Ah, se pierde líquido, sí No, se pierde se líquido. pierde Eso ya lo habíamos líquido. visto. Eso ya lo habíamos visto, que se pierde líquido, ¿verdad? Y en relación al vaso, ¿qué pasa con ese líquido que se derramó? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que sucedió para que se derramara el líquido con relación a la capacidad que tiene el vaso? Se llenó el vaso. Ajá, pero solo se llenó, quedó en el borde o lo superó. Superó. Ajá, muy bien. Superó. Superó la capacidad del vaso. Entonces, si ustedes se fijan en la imagen que les estoy mostrando, simplemente llega al límite de la capacidad que tiene el vaso. Pero si ya se derrama en ese 1% de las veces, significa que superó la capacidad que tiene el vaso. Entonces, ¿cómo planteamos eso de manera matemática? Que superó la capacidad que tenía el vaso. O sea que el número de onzas por vaso fue superado. Fue superado en este caso. Se superó la cantidad de onzas que tiene capacidad el vaso. Entonces, ¿qué es lo que me están dando en realidad con esa última parte que dice que de tal manera que los vasos de 8 onzas solamente se derramarán el 1% del tiempo? ¿Qué me están diciendo ahí en otras palabras? No sé si ustedes captaron la imagen, captaron todas las palabras que les estaba diciendo para poder plantear el ejercicio, porque fíjense que el ejercicio, una vez que lo entendemos, prácticamente ya está resuelto. A ver, ¿qué es lo que tengo que plantear? Bueno, si se derrama, quiere decir que mu va a ser mayor o igual a 8, mayor a 8 onzas, ¿verdad? No necesariamente, porque acuérdense que las 8 onzas son la capacidad del vaso y no es mu lo que estamos midiendo, sino que lo que estamos midiendo es la variable aleatoria. Andamos buscando mu, sí es cierto, pero lo que estamos midiendo es la variable aleatoria. O sea que lo que estamos diciendo es que la variable aleatoria X, para que se derrame el líquido, tiene que ser mayor que 8 onzas. Así es, jóvenes. Para que se derrame el líquido, X tiene que ser mayor que 8 onzas. O sea que el número de onzas sea superado, o sea, la capacidad del vaso. Que se supere la capacidad del vaso. Que se supere la capacidad del vaso, jóvenes, es mayor que 8 onzas. Jóvenes. Sí. Sí, entonces, Sí. como me están dando el 1%, ese 1%, ¿qué significa? ¿Qué les dije que significaba? El 1%. ¿Qué les dije que me daban con ese 1%? Una probabilidad. La probabilidad, muy bien. La probabilidad de que X sea mayor que 8 onzas es igual a 1%. ¿Estamos claros, jóvenes?
Que eso es lo que me están dando con esa parte que dice de tal manera que los vasos de 8 onzas solamente se derramarán el 1% del tiempo. Lo que me están diciendo es que la probabilidad de que X, o sea, número de onzas, sea mayor que 8. Si ya el número de onzas por vaso es mayor que la capacidad del vaso, significa que se ha derramado el líquido. Y dice que se derrama en el 1% de las veces. ¿Estamos claros, jóvenes? ¿Quedó claro, jóvenes? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, esa es la primera parte que tenemos. Ahora, la segunda parte de esto es ver que nosotros tenemos una fórmula para Z. ¿Cuál es la fórmula para Z? ¿Se acuerdan de la fórmula para sacar Z? Z va a ser igual a ¿qué? ¿A qué es igual Z? X menos mu entre sigma. Ajá, muy bien. X menos mu, o sea, menos la media, le voy a poner aquí, ¿verdad? Para no estar Sí, buscando el menos símbolo. la Sino que media entre menos la media desviación estándar. entre la desviación estándar. Lo voy a poner así en palabras. No hay problema, ¿verdad? Porque estoy hablando de lo mismo. Palabras o símbolos, estoy diciendo lo mismo. Creo que cuando lo escribo en símbolos, la fórmula no se ve tan amplia, ¿verdad? Sino que se ve más corta. Pero creo que es entendible, ¿verdad? Entonces, esta es la fórmula. Es X menos la media, todo dividido entre la desviación estándar. ¿La media quién es? Mu. ¿Y quién es que ando buscando yo? La media, mu. ¿Estamos claros, jóvenes? ¿Qué conozco de esta fórmula acá, entonces? Z va a ser igual a X, que en este caso X, ¿cuánto vale, jóvenes? Jóvenes, ¿cuánto vale X? X vale 8 onzas. 8 menos la media dividido entre la desviación estándar, que ya la conozco también, 0.03. Entonces, acá lo que me hace falta encontrar son dos valores. Me hace falta encontrar el valor de Z y me hace falta encontrar el valor de la media. Ah, bueno, como me hace falta encontrar el valor de Z y me hace falta encontrar el valor de la media, entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Primero voy a encontrar el valor de Z. Entonces, recordemos que el valor de Z se va a encontrar a través de la probabilidad. Entonces, lo que está diciendo acá es que si yo ya lo paso a Z, está diciendo que la probabilidad de que Z sea mayor que 8 menos la media dividido entre 0.03, que lo que estoy haciendo ahí es utilizando la fórmula, ¿verdad? Sustituyendo la fórmula de Z. En vez de X, sustituyo la fórmula por Z. Entonces, y esto dice que es igual a 0.01, o sea, el 1%. ¿Estamos claros ahí, jóvenes? ¿Quedó claro? Jóvenes, ¿quedó claro? Sí. Sí, muy bien. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que cuando era mayor se aplicaba el complemento? ¿Lo recuerdan? En este caso estamos diciendo que la variable aleatoria es mayor que el valor que andamos trabajando. Entonces, en este caso se aplica el complemento. Entonces, esto es igual a 1 menos la probabilidad de que Z sea menor o igual que en este caso 8 menos la media. Miren que en este caso, como no tenemos la media, entonces por eso no hemos simplificado ese valor. Entre 0.03. Ah, perdón, no es 0.03, ¿verdad? Solo es 0.3. 0.3, ustedes no me ayudaron ahí con esa parte. Solo es 0.3. No es 0.03, solo es 0.3. Porque es el de la desviación estándar que ya me dan. Solo es 0.3. Bien, entonces ahí está.
¿Y esto a qué es igual? Pues esto es igual a 1%. Miren que lo que está diciendo es que la probabilidad de que se derramen es del 1%. Entonces la probabilidad que nosotros andamos buscando es la que no se derrame, que sea menor o igual que 8 onzas. Entonces, la probabilidad de que Z sea menor o igual que 8 menos la media dividido entre 0.3 es igual a ¿cuánto, jóvenes? Ya despejando. ¿A cuánto es igual? Si 1 menos esta probabilidad era igual al 1%, entonces esta probabilidad ya despejándolo, ¿cuánto es igual? ¿Cuánto le da? Miren que mandan el 1 a restar y después con el menos, entonces se convierte en positivo el valor. ¿Cuánto le da? Menos 0.99. 0.99, ¿verdad? Que eso sería el 99%. Sí. Sí, muy bien. Entonces, el complemento que nosotros estamos encontrando acá es el del 99%. ¿Entendieron, jóvenes? Entendieron que lo único que hice fue utilizar el complemento, ¿verdad? Ese es 99%. ¿Entendieron? Profe, una pregunta. Sí. Sí. Si esto se quisiera hacer con Excel, ¿cómo lo haríamos? Lo estoy haciendo así Ese- directamente porque en este caso no lo puedo hacer con Excel todavía, porque no tengo el valor de la ok. media. Mire que el valor de la media yo lo ando buscando, entonces lo estoy tratando de buscar a despejar. Ok. Entonces, en este caso, hasta acá, lo que hice fue utilizar, primero que nada, planteé el ejercicio en términos de X. Después sustituí en la fórmula que yo tengo del valor Z. Después de que lo sustituí, lo fui expresando como la probabilidad. Y después apliqué el complemento. Y luego despejé. Y encontré que esta probabilidad es del 99%. Bueno, entonces ahora sí les voy a mostrar a ustedes cómo vamos a encontrar el valor Z asociado a cierta probabilidad. Con Excel. Muy bien. Entonces, tenemos ya despejado y ya la probabilidad la tenemos en menor o igual, que significa que es una probabilidad acumulada, ¿verdad? Entonces, una vez que ya tenemos la probabilidad, lo que vamos a hacer es encontrar ese valor Z. Para encontrar el valor Z, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Igual a this, y nos vamos a ir a buscar una que dice this normal estándar, o sea, this.norm.standard.in. Vamos a utilizar esa y lo único que me pide como dato de entrada, lo que me pide es la probabilidad asociada, que en este caso la probabilidad asociada es 99%, que eso es igual a 0.99. ¿Quedó claro, jóvenes, cómo voy a encontrar el valor Z asociado? Sí. Muy bien. Entonces, ese valor Z asociado es igual a 2.32634787. Si ustedes quieren, este valor Z se puede dejar solo con 2 cifras decimales. Ese sería el valor Z, sería 2.33. El valor Z. Entonces, sabemos que el valor Z, otra vez lo voy a volver a escribir acá. Sabemos que el valor Z es igual a 8 menos la media entre
0.3. ¿Sabemos eso? ¿Sabemos eso de la fórmula que teníamos acá arriba, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ya tenemos el valor Z. Como ya tenemos el valor Z, entonces va a ser 2.33 va a ser igual a 8 menos la media dividido entre 0.3. ¿Qué dato nos hace falta encontrar, jóvenes? La media. La media. Despejen para la media entonces y me dicen cuánto les da. Y me dicen cuánto les da. Y ese sería el valor que andamos buscando. Despejen para la media. A mí me dio 1.01. No se la Lo tengo despejó completa. mal. Lo despejó mal. Eso no es el valor. Es un valor demasiado pequeño. Eso está incorrecto. Miren que el 0.3 está dividiendo, entonces lo mandamos a multiplicar con el 2.33. El número 8 lo mandamos a restar y luego el menos vuelve positivo lo que queda. ¿Cuánto le da? 7.30 me dio. 7.30. 30 y hay más, otro valor más, ¿verdad? Solo el 7.30, sí. No, sí me dio otro valor, pero que lo borré en la calculadora. Ya lo pongo otra vez. Dele a ver. 7.301. 301, muy bien. Ahí está. Ese sería. ¿Estamos claros, jóvenes? ¿Qué fue lo que hice? Miren que lo que hice fue utilizar todo lo de distribución normal que ya sabemos y bueno, lo que fui haciendo, esto de paso yo lo pude haber hecho de un solo, ¿verdad? En un solo, sin perder tanto tiempo, digamos. Pero para que ustedes fueran viendo de dónde salía cada uno de los detalles, los voy haciendo por pasos, ¿verdad? ¿Estamos claros, jóvenes? Miren que esta es la formulita que ustedes ya tienen. Esta parte fue la que analizamos. Esta parte es la parte del complemento que ustedes ya conocen. Y esta parte pues ya solo fue despejar de aquí, de la de arriba, del complemento. Y por último, pues encontramos el valor Z que les mostraba que lo hacíamos con igual a this.nor.standard.in y solo les pide el valor de la probabilidad. Pero recuerden, para que puedan utilizar esta función, lo que tienen que ver es que el valor de probabilidad que ustedes tengan es un valor de probabilidad que ya esté de manera acumulada. O sea que, si ustedes se fijan, esto lo que tienen ustedes es lo acumulado hasta este valor, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que ver que lo que les está diciendo ahí es que es la función acumulada hasta 8 menos la media, que es un valor Z, ¿verdad? Que ustedes no conocen. Entonces, dividido entre 0.3, que eso es el valor 2.33. Si ustedes lo quieren comprobar ahora, utilizando la media y volviendo como el procedimiento hacia atrás, como cuando hacen una ecuación y lo comprueban, pueden comprobarlo, ¿verdad? Ahora, ¿dónde lo comprueban? Pues lo comprueban acá, en la fórmula de Z igual a 8 menos la media entre 0.3. 7.301. Lo sustituyen ahí y tienen que darle 2.33. Hagan eso, a ver. 8 menos 7.301 dividido entre 0.3. 2.33 da. 2.33. Ajá, muy bien. ¿Estamos claros, jóvenes? Profe, ¿puede repetir cómo es lo que hay que hacer? Sustituir este valor que ya encontramos de la media en el valor de Z y tiene que darnos 2.33.
Ok. Entonces, Sí, jóvenes, yo- ¿entendieron cómo hicimos ese ejercicio? Miren que lo más Sí. difícil de esto no es los cálculos, sino el análisis, ¿verdad? Sí, lo ¿Sí? que yo no entendí fue lo de Z, que es igual a X menos la media entre la división estándar. Ahí fue Ah, donde me perdí. no lo Ah, sí, entendió. Entró ayer a la sí, clase, antier a la sí, clase. sí, Sí. sí. Entonces vamos a regresar un poco a la clase, a ver, tal vez si así lo entienden un poquito más, qué fue lo que hice, porque es que no lo pude expresar como un valor porque no lo tengo. El problema es que no lo tengo, entonces debo de irlo expresando como la fórmula. Sí, sí, es que Permítame, ahí ahí está. de Mire, nosotros sí lo entendí. mire, Z es igual a X menos la media entre sigma. Esta es la formulita que nosotros tenemos, donde X es el valor de la observación. Mu es la media de la distribución y sigma es la desviación estándar de la distribución. Entonces nosotros ya teníamos sigma y ya teníamos X, pero no teníamos mu. Tampoco teníamos el valor de Z. Si ustedes se fijan, el valor de Z por lo general lo encontramos de acá, de hacer el cálculo, pero cuando tenemos mu. Pero como en este caso no teníamos mu, entonces solo lo fuimos expresando. ¿Estamos claros, jóvenes? Ya entendí, Ley, gracias. Sí. Sí, eso fue lo que utilizamos, la formulita. Por eso yo les decía, ¿verdad? Parece como que no van estudiando porque cositas sencillas que ya se deben de saber porque las vimos antier, deberían de manejarlas, ¿verdad? Pero bueno, está bien entonces. Hasta ahí. Lick, ¿Entendieron? Sí. yo solo quería que me explicara cuando sacó el 99%. Ah, el 99% lo saqué de despejar de acá, ¿verdad? Tengo 1 menos la probabilidad de que Z sea menor o igual que 8 menos la media entre 0.3 y igual a 1%. Entonces el 1 lo paso al otro lado, está sumando, lo mando a restar. Entonces me queda 1% menos 1. Sabemos que 1% es igual a 0.01, ¿verdad? Entonces me Sí, queda sí. menos 0.99. Y mandamos el menos después a multiplicar y me queda 0.99, o sea, 99%. Ok. Sí, solo es despejar nada más, ¿verdad? Son despejes. ¿Estamos claros, jóvenes? ¿Entendieron? Sí, Ley. Bien, vamos a ver si es cierto, porque acá vamos a utilizar ideas parecidas con este ejercicio. Vamos a utilizar ideas parecidas, pero quiero que lo vayamos analizando. En el caso anterior, si ustedes se fijaron, yo lo que hice fue buscar una imagen que estuvieran llenando el vaso de refresco. En ese caso creo que no era refresco, pero fue la imagen que más se acercaba a lo que yo quería, ¿verdad? A que se mirara que se iba llenando el vaso y que cuando ya se superaba el número de onzas por vaso, entonces se derramaba. Entonces, en este caso, vamos a ver cómo lo abordamos, ¿sí? Entonces, el ejercicio número 6 de la guía es similar a este, ¿verdad? Ajá, ajá. Pero yo tenía una duda, pero entonces en este, porque yo pensaba que ese ejercicio era de Poisson, porque me daba el promedio. El, Pero el, entonces el ejercicio 6 de la guía, ¿verdad? sí, me daba el promedio, pero Vamos entonces a, miré que la varianza no es igual al promedio, entonces no puede ser de Poisson, ¿verdad? ajá, entonces ahí está el detalle, que si usted vaya, por ejemplo, si usted dice, bueno, yo tengo la media, pero no me ha dicho que es de Poisson, pero recuerdo que para que sea de Poisson tiene que ser la media y la varianza tienen que ser iguales. Y si no son iguales, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago, joven? Pues si no son iguales, Lo buscar descarto, otra ¿verdad? distribución. Entonces, ¿me puede leer ese ejercicio para ayudarles un poco y que el ejercicio es suyo, el que está haciendo la pregunta, para que se vayan claros y lo puedan hacer? Sí, dice, se regula una máquina despachadora de refrescos para que sirva un promedio de 200 mililitros por vaso. Ajá. Y si la cantidad de bebida se distribuye normalmente con una varianza de 225 mililitros, Ajá. el inciso A dice, ¿qué fracción de los vasos contendrá más de 224 mililitros de bebida? Ajá. Y el inciso B dice, ¿cuántos vasos probablemente se derramarían si se utilizaran vasos de 230 mililitros para las siguientes 1000 bebidas? Ajá, muy bien.
Entonces, mire que en ese ejercicio que usted me acaba de decir, hay una palabra clave. Y esa es la palabra clave que hay en estos ejercicios, que son de este tipo. ¿Cuál sería, jóvenes? A ver si ustedes le pusieron atención y la podemos notar ahí con facilidad. Promedio. Miren que me dan el promedio y me dan la varianza. O me pueden dar la desviación estándar también, ¿verdad? Entonces, Yo creo que sería donde hay una dice que palabra se clave. distribuye normalmente. Exacto, ¿verdad? Dice que se distribuye normalmente. Usted ya no tiene que buscar otra distribución porque ya lo dice ahí. Ya dice que se distribuye normalmente. ¿Estamos claros? Jóvenes, ¿estamos claros? Sí, Sí. Sí, Sí, se distribuye normalmente, entonces se utiliza distribución normal. Pero en ese caso es más fácil todavía, más sencillo. Porque ahí ya le dan a usted la media y también ya le dan la varianza. Pero hay un detalle que quiero que pongan atención ahí, ¿verdad? Miren que en la fórmula de Z no se utiliza la varianza, sino que se utiliza la desviación estándar. ¿Qué tienen que hacer ahí para poder encontrar la desviación estándar? Miren que cuando utilicen Z, Z es igual a X menos la media entre la desviación estándar. Si ya tienen la varianza, Sacarle la raíz. sacarle la raíz, ¿verdad? ¿Estamos claros? Esos son como los detallitos que yo quiero que ustedes vean en esos ejercicios. Primero, que vean que la distribución que tiene. Segundo, que vean los datos. Tercero, que vean que en realidad ahí les dan la varianza y no la desviación estándar. Entonces, tener cuidado con ese detalle. ¿Quedó claro? Y en el último, lo que les están preguntando es por el número de vasos que se van a derramar, pero les dan 1000 bebidas. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es calcular la probabilidad de que la variable aleatoria que están utilizando ahí sea mayor que 230. En Sí, ese ¿verdad? Que dice que caso se usaría binomial. no. En ese caso sería distribución normal y ustedes ya lo único que tienen que hacer es ver que si se derrama es porque supera los 230 mililitros, ¿verdad? Sí, Sí, sí. sí, de 230 dice ahí, ¿verdad? Entonces que lo supera. ¿Qué significa que lo supera? Significa que la variable aleatoria que están definiendo ustedes es mayor que 230. Ah, pero como ustedes ya tienen la media y todo eso, ustedes lo pueden encontrar. La media y la desviación estándar, ya pueden encontrar esa probabilidad. Encuentran esa probabilidad y la multiplican por los 1000, que son las 1000 bebidas, y así encuentran la cantidad de bebidas que se van a derramar. ¿Estamos claros? Sí, pero entonces en este tipo de ejercicios pueden dar el promedio, ¿verdad? Es que en este tipo de ejercicios, si ustedes se fijan, de manera convencional, estos ejercicios dan el promedio. Solo que este que yo acabo de hacer es un ejercicio particular, donde no lo dieron. Pero si usted se fija, mire, aquí están los ejercicios que por lo general les están dando a ustedes la desviación estándar o la varianza y el promedio. Solo que este ejercicio en particular, este que yo les acabo de hacer, no daban el promedio. ¿Le quedó claro? Sí. Sí. En este en particular que yo les acabo de hacer, no daban el promedio. Y por eso yo decidí hacérselos. Porque este es un ejercicio de la guía. Es un ejercicio de la guía del coordinador. Esta guía, yo se la subí al campus virtual, ahí está. Hasta le puse guía del coordinador, ¿verdad? Para que ustedes supieran. Ese ejercicio está ahí. Solo que este ejercicio es un ejercicio inusual, que lo que les piden a ustedes es la media. Pero por lo general, en la mayoría de los ejercicios de normal, les dan tanto la media como la desviación estándar o la varianza. ¿Quedó claro? Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. Dice así. Tras una prueba de cultura general, se observa que las puntuaciones obtenidas siguen una distribución normal con media de 65 y desviación estándar de 18. Se desea clasificar los examinados y formar 3 grupos.
baja, aceptable y excelente cultura general. Si la clasificación debe ser tal que el grupo de baja cultura general queda el 20% de la población, en el de aceptable el 65% de la población y en el de excelente 15% de la población restante. ¿Cuál es el rango específico de las puntuaciones que se determina a cada uno de los grupos? Ajá. Veamos. En este caso, jóvenes, si ustedes se fijan, siempre dice que es una distribución normal. Ya no tengo que preocuparme por buscar otra distribución. Yo ya sé que es una distribución normal. ¿Estamos claros, jóvenes? ¿Qué mide la variable aleatoria? Llamémosle Y. Y, ¿qué mide? ¿Qué mide? En este caso, ¿qué está midiendo? Miren que en el caso anterior medía el número de onzas por vaso. ¿Y en este qué mide? ¿Qué mide? Puntuaciones. Ah, muy bien. Las puntuaciones de los estudiantes en la prueba de cultura general. ¿Quedó claro, jóvenes? ¿Que eso mide la variable de estudio? La variable de estudio se distribuye normal. Ya lo dice ahí, ¿verdad? Normal. Se distribuye como una normal y tiene una media ¿de cuánto? 65. 6,5, muy bien. ¿Y tiene una desviación estándar o varianza? ¿Tiene la desviación estándar o la varianza? La desviación estándar. ¿De cuánto? 18. De 18. Muy bien. Listo. A ver, estos porcentajes que me dan, si yo los sumo todos, ¿cuánto queda? Por ejemplo, 20% más 65%, que es el otro porcentaje que me dan, más el 15%. ¿Cuánto le da? ¿Cuánto le da? 100%. 100%. Sí. ¿Será que yo puedo decir que eso es el área por debajo de toda la curva? Sí. Sí. Sí, muy bien. Entonces, yo les pregunto a ustedes, este 20% de los estudiantes, ¿en qué categoría están? El 20%. Este 20 que he puesto acá. ¿En qué categoría están? Baja cultura. Baja cultura general. Entonces, muy bien, baja cultura general. El 65%. El 65%, ¿cuánto sería? Aceptable. Aceptable. Muy bien. ¿Y el 15%? Excelente. Excelente, muy bien. Vamos a ver. Entonces, les voy a mostrar a ustedes la gráfica de la distribución que me modela esa situación para que ustedes la vean. Vamos a ver. Voy a poner aquí estos valores. X1, X2. Ahí está. Muy bien. Veamos. Entonces dice así, que el 20% tiene baja cultura general. Sería esta parte que es la primera que tomo. Baja cultura general. 65% tiene cultura aceptable. 65%, o sea, toda esta parte que está acá. Y excelente cultura general, el 15% restante. Estoy modelando a cabalidad con esa distribución de probabilidad, con esa campana de Gauss, lo que me dicen en el ejercicio. ¿Jóvenes? Sí. Sí, ¿verdad? Es exacto. Es exactamente lo que me dijeron. ¿Y hace el 100% de eso que está ahí? Sí. Muy bien. Pregunta, jóvenes, ese 20% que está ahí,
ese 20% que está ahí, ¿es una probabilidad? Sí. Ajá, muy bien. Entonces, ¿qué probabilidad es la que yo tengo ahí? A ver si me ayudan ustedes planteándola. Acuérdense que la variable de estudio es y, ¿verdad? Entonces a estos no les voy a llamar x1 y x2, sino que les voy a llamar y1 y y2 para que sean de acuerdo a la variable que estoy utilizando. Les había puesto x1 y x2 porque pensé que iba a utilizar una x, pero ahora al final decidí utilizar una y. Entonces y sub 1 y y sub 2. Entonces, ¿cómo sería la probabilidad que yo voy a plantear acá? Para ese 20%. No sería la probabilidad de que saquen una nota baja. Ajá, muy bien. Y la nota que yo tengo es y menor, sería menor, ¿verdad? Y menor que y sub 1. Vamos a ver, ¿por qué y menor que y sub 1? Porque si ustedes se fijan, y sub 1 es el valor que está acá. Y esa sería como la nota que yo tengo. Entonces, esa nota es la que está fijando el valor que está del 20% para abajo. O sea, todos los que estén en ese rango de valores del 20% para abajo, o sea, del 20% del total de la población para abajo, entonces esa va a ser la puntuación que van a estar en baja cultura general. Y a esa puntuación yo le llamé y sub 1. ¿Quedó claro, jóvenes? Sí. Bien, entonces, miren que como este es un valor y sub 1, yo tengo que pasarlo a z. ¿Cómo lo paso a z? Ese valor y sub 1. ¿Cuál era la fórmula? Z va a ser igual. En este caso, como la variable aleatoria que estoy utilizando es y, entonces le voy a poner y menos la media. Como la variable aleatoria es y, entonces le pongo y menos la media. Y dividido entre, es como un cambio de variable, ¿verdad? Porque por el nombre de la variable nada más. Y menos la media entre la desviación estándar. Es la misma fórmula, ¿verdad? Solo es el nombre el que cambió, que ahora se llaman y las puntuaciones. A ver, entonces el valor z, ¿a qué sería igual? En este caso, valor z igual a qué? ¿Cuánto vale y? ¿Cuánto vale y en este caso? ¿Tiene un valor en específico? ¿O cómo lo llamamos? Aquí está, miren. Es el valor que está de este lado. Que en este caso sería... El porcentaje. 20. No. El porcentaje es la probabilidad. El y1, que yo no lo conozco. Entonces sería z y me quedaría acá en vez de y, sería y1, que es el valor que yo ando buscando, menos la media, que en este caso la media decíamos que era 65, dividido entre la desviación estándar, que dijimos que era, ¿cuánto? 18. 18, muy bien. 18. Listo. Entonces, en este caso, mi valor z, que yo tengo acá, es el respectivo para este y1, que no lo conozco, que va a ser en realidad un valor z1, que acá lo tengo representado como un z1, porque como tengo dos valores de z, Profe. entonces, ¿sí? ¿Puedo explicar por qué es así? Por la fórmula. No, sí, ya entendí. Es que pensé que 65 era de la montaña, pero es del valor que le había Es dado. que aquí es donde hay que tener cuidado, ¿verdad? Aquí es donde hay que tener cuidado, que en la media es 65, pero también me dan esa grafiquita donde aparece el 65%. Y ese Sí, 65% es un valor de probabilidad. Entonces hay que tenerle cuidado, porque acá ese 65 es de la media, el que estoy utilizando acá. Sí. Porque lo que lo estoy haciendo es para el de Y1. Entonces, ya lo tengo. Este sería Z1. Z1 es este valor de Z que va a estar acá. Ya cuando ya lo pasamos a Z. Entonces yo le llamé Z1. Z1 en relación con Y1 menos 65 sobre 18, aplicando la fórmula. Entonces, si ya lo pasamos nosotros a esta probabilidad, sería igual. Esta probabilidad de acá sería igual a la probabilidad de que Z, ya no Y, sino que Z, y en este caso Z, ¿verdad? Z sea menor que el valor que yo ya encontré, que en este caso,
que sería Z1, que es el valor que yo tengo expresado como Y1 menos 65 entre 18, por la fórmula de los valores Z. Entonces, Z es menor a Z1. ¿Estamos claros, jóvenes? ¿Y a cuánto es igual esta probabilidad, jóvenes? ¿A cuánto es igual esta probabilidad? Jóvenes. A ver, ¿me ayudan, jóvenes? Todos los valores Z menores que Z1, ¿dónde caen? 20%. Baja Ajá, cultura. muy bien. 20%. Yo por eso les muestro la gráfica, ¿verdad? Para que ustedes vean que los que están menores que Z1 están en ese 20%, que ese 20% es la probabilidad. ¿Estamos claros, jóvenes? ¿Quedó claro? Sí, sí. Muy bien. Entonces, ¿cómo hago para encontrar el valor Z? ¿Se acuerdan cómo les enseñé? Sí, despejando. No, todavía no. El valor Z, ¿cómo encontramos el valor Z? Otra vez le voy a poner aquí en Excel, ¿verdad? Para que En ustedes Excel. no pierdan. Eso lo ocupamos en la probabilidad. En Excel, ajá, muy bien, que solo ocupamos la probabilidad. ¿Se acuerdan cómo era? Igual a this Sí. y Normal buscamos, estándar. ajá, normal estándar, punto in, de invertido, y entonces solo ocupamos la probabilidad. ¿Y cuál era la probabilidad? 20%, 0.2, Sí. así es. ¿Estamos claros, jóvenes? Sí. Y este Sí. sería el valor. Lo dejamos con 2 cifras decimales, ¿se acuerdan? Entonces Z va a ser igual a 0.84, Z1 en este caso. ¿Estamos claros? ¿Quedó claro, jóvenes? ¿Es el mismo procedimiento que hice en el anterior? Sí, solo que acá no utilicé todavía el complemento porque solo es menor, ¿verdad? ¿Estamos claros, jóvenes? Sí. Sí, entonces, ahora que yo ya tengo mi valor de Z1 negativo 0.84, va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a Y sub 1 menos la media, que la media sería ¿cuánto? 65, ¿verdad? Dividido entre 18. Ahí está. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como último paso? ¿Qué es lo que nosotros nos hace falta conocer? Tenemos que Despejar. despejar, ¿verdad? Entonces, ¿despejamos para quién? ¿Cuál es la variable que no conocemos? Y sub Y sub 1. 1. Y sub 1. ¿Cuánto le da? Mandamos a multiplicar este. 49.88. 49.88. 88. Dejémoslo redondeado en 50. 50, dejémoslo redondeado. La puntuación. ¿Está bien? ¿Les parece? Okay. Sí. Entonces ahora en nuestra gráfica ya nos queda acá que ya no es Y sub 1, sino que ahora es 50. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Sí. Muy bien. Entonces ese sería el primer inciso. Digamos la primera parte, ¿va? Entonces ahora, para encontrar Y sub 2, lo que tengo que hacer es ver que ahora el 65% de los datos caen entre el valor Y sub 1 y el valor Y sub 2. Entonces veamos. ¿Qué significa eso en términos de probabilidades? Esa parte. ¿Qué sería? ¿La probabilidad de quién? De que Y sub 1 sea menor que Y sub sea 2. menor que Y, que es la variable aleatoria, que Y, ¿verdad? Menor que Y sub 2. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo que la variable aleatoria es las puntuaciones, ¿verdad? Entonces, estoy diciendo que las puntuaciones están entre Y sub 1 y Y sub 2. ¿Estamos claros, jóvenes?
¿Quedó claro? Sí. Están en ese intervalo. Exacto. ¿Y eso cuánto da de probabilidad? ¿Cuánto es? Ya me lo dan. ¿Cuánto es? 35%. 65%. Muy bien, ahí está. ¿Estamos claros? Sí. Sí, muy bien. Entonces, ahora sabemos nosotros una fórmula. ¿Se acuerdan de esta fórmula? Que si ustedes tienen la probabilidad de A menor que la variable aleatoria, llamémosle Y, menor que B, esto es igual a la probabilidad de que Y, que es la variable aleatoria, sea menor que el valor que está a la derecha, o sea que B, menos la probabilidad de que Y sea menor que el valor que está a la izquierda. ¿Se acuerdan? Eso por el teorema fundamental del cálculo, ¿verdad? Que esto era igual, decíamos que esto era igual a la acumulada hasta B menos la acumulada hasta A. ¿Lo recuerdan? Sí. ¿Lo recuerdan? Sí. Sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, eso es lo mismo que vamos a utilizar acá. Entonces, esto va a ser igual a la probabilidad de que Y sea menor que el valor mayor, que sería Y sub 2, ¿verdad? Que Y sub 2. Menos la probabilidad de que Y sea menor que Y sub 1. Pero Y sub 1, ¿cuánto es, jóvenes? ¿Cuánto es Y sub 1? ¿Lo recuerdan? 50. Lo encontramos hace poquito, 50. 50. 50, ¿verdad? Menor que 50. Y esto es igual a 65%. Que ya lo tenemos del ejercicio, ¿verdad? Entonces, ahí está. Ahora, jóvenes, yo les pregunto a ustedes, ¿la probabilidad de que Y sea menor que 50 la tenemos? ¿La tenemos la probabilidad de que Y sea menor que 50? La probabilidad de Sí. que Y sea menor que 50, ¿la tenemos? ¿Cuánto es? Sí, la que tuvimos antes. Ajá, ¿cuánto es? Ya lo tenemos. 50. ¿Cuánto? 50. No. 50 es el valor de Y sub 1. La probabilidad. 20. 20%, que es el que teníamos. Y ahí está. Entonces ahora despejamos para este y nos queda que la probabilidad de que Y sea menor que Y sub 2 va a ser igual a ¿cuánto? Sería 65%, el 20% está restando, pasa al otro lado a sumar, entonces nos queda 85%. ¿Así es? 85%. ¿Así es, jóvenes? Sí. Sí, muy bien. Vemos que esa es la probabilidad, pero nos hace falta un paso. Y el paso es que tenemos que pasar esto a Z. Entonces, para pasarlo a Z, esta es la probabilidad de que ya no Y, sino que Z sea menor que ¿quién? Vamos a ver si es cierto que me entendieron. Que Y sub 2 menos ¿cuánto? Y sub 2 menos ¿cuánto, jóvenes? Acuérdense, ¿cuál es la fórmula de Z? Z es el valor de Y menos la media entre sigma. En este caso sería Y sub 2, que no lo conozco, menos la media, que sería 65, dividido entre 18. ¿Estamos claros, jóvenes? ¿Quedó claro? Sí. Sí, muy bien. Y esto es igual a 85%. Entonces, yo ya lo único que tengo que hacer es encontrar Y sub 2, pero para encontrar Y sub 2, tengo que despejarlo de la fórmula. Z igual a Y sub 2 menos 65 entre 18. Pero para eso, yo necesito el valor de Z. Entonces, me voy a encontrar el valor de Z con Excel otra vez. ¿Cómo sería, jóvenes? ¿Sería igual? ¿A qué?
¿Adis? Así es, jóvenes. Sí, sí. Adis, normal estándar invertido. Normal estándar. Y solo lo que necesito es la probabilidad, que en este caso es 85%. Que eso es igual a 0.85. Así es. Y ahí está. Y este sería el valor de Z. Entonces lo dejo con 2 cifras decimales. 1.04 con 2 cifras decimales. Entonces, ahora digo que 1.04 va a ser igual a la fórmula que tengo aquí en Z, ¿verdad? Sustituir Z por 1.04 y me queda Y sub 2 menos la media, que es 65, dividido entre 18. ¿Estamos claros? ¿Jóvenes? Despejamos para Y sub 2. ¿Cuánto le da? $83.72. 83.72. 83.72. Ahí está. Entonces, jóvenes, vamos a ver. En este caso, si los lineamientos dicen redondee al siguiente valor, entonces nosotros redondearíamos. El primero lo redondearíamos a 50 y el segundo lo redondearíamos a 84. ¿Estamos claros? Pero eso va a también depender de las instrucciones. Si las instrucciones dicen déjelo en la cifra donde está, entonces lo dejan en 83. Pero hay que leer las instrucciones, a ver qué es la que quieren. Entonces ya está. Y ahora sería Y sub 2, ya no sería Y sub 2 como tal, sino que sería 84. ¿Entendieron, jóvenes? Entonces Sí. dice que los de baja cultura general son los que sacan menos de 50. Los que sacan arriba de 50, pero por debajo de 84, tienen una cultura general aceptable. Y los que sacan por arriba de 84 tienen excelente cultura general. ¿Estamos claros? Sí. Este es un ejercicio bien completo para que ustedes vieran todas las aplicaciones que tiene la parte de la distribución normal. Y los otros, por ejemplo, ese que les dejé en la tarea es más sencillo que esto. ¿Estamos claros, jóvenes? Sí. Esto que hice acá se los voy a enviar junto con la grabación, ¿verdad? Para que ustedes se guíen siempre. Pero estudien, jóvenes. Analicen. Porque miren que es puro análisis esto, ¿verdad? Bien, jóvenes. Por mi parte. Gracias, profe. Esto sería todo por el día de hoy. Por mi parte. Y muchas gracias. Espero que les haya ayudado el dibujito del vaso llenándose ahí. Para entender mejor el ejercicio. Porque lo que hago es buscar ideas, ¿verdad? Buscar ideas de cómo ustedes puedan entenderlo mejor. Gracias, profe. Bueno, recuerden